Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con el devocional del día de hoy y quiero empezar leyendo Jonás 1, versículo 3. Jonás 1, versículo 3. Dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, déjenles cuento el contexto de lo que está pasando. Dios le da una indicación a Jonás, un profeta del Señor, y Dios le dice que tiene que ir a pregonar juicio en contra del pueblo de Nínive. Pero aquí habitan los asirios. Entonces los asirios eran un pueblo extremadamente feroz y que tenía fama de cómo trataban a sus prisioneros con crueldad. Eran un pueblo de guerreros. Entonces nosotros podemos, cuando vemos cómo Jonás se rehusó a cumplir la voluntad del Señor, podemos incluso sentir y juzgarlo de desobediente, de rebelde, pero la verdad es que la tarea que le estaba encomendando el Señor a Jonás no era cualquier cosa, ¿verdad? No era algo sencillo, era algo más bien complicado. Y por eso es que Jonás decide huir delante de la presencia del Señor. Y este versículo que leímos empieza con esta palabra que dice, pero, ¿verdad? O sea, Dios está dando una indicación, pero Jonás se levanta para huir. O sea, esta palabra indica como rebeldía, desobediencia, porque a pesar de que Dios le está dando una indicación, Jonás termina haciendo lo contrario a lo que Dios le había mandado. Bien. Y en este caso podemos ver el ejemplo de Jonás, pero si revisamos la lista, cuando estaba estudiando este devocional, me parece increíble porque hay muchas veces que esta palabra aparece en las historias del pueblo de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. El Señor le manda a Saúl no perdonar a Agag, rey de los amanecitas, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas. Primera de Samuel 15:9. Dios le da una indicación muy puntual a Saúl. Dios le dice qué tenía que hacer, pero al final de cuentas, Saúl hace lo que él piensa, lo que él le parece mejor y desobedece a Dios, igual que Jonás. Ahora, fíjate lo que también dice cuando dice que Dios le había mandado a los israelitas que no se unieran en matrimonio con mujeres de otras naciones. Sin embargo, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas. Esto está en Primera de Reyes 11:1. Otro pero. Dios había sido claro y le había dicho al pueblo de Israel que no podían unirse a otras hijas que no fueran del pueblo de Dios, pero Salomón hizo lo contrario. De hecho, este pero le costó a Salomón todo, porque siendo el hombre más sabio del mundo, desobedeció a Dios y aquí fue su ruina por causa de la desobediencia. En Zacarías 7, versículo 11, el Señor había instruido a Israel que no oprimiera a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Pero dice, pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Un pero más. Y en Marcos, 1:45,
Jesús mandó al leproso que no dijera nada a nadie cuando lo había sanado, si se acuerdan. Y dice aquí, pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho. Y así yo creo que podemos encontrar muchos ejemplos. Dios dando una instrucción precisa, ¿verdad? De lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Sin embargo, había un pero, porque ellos acababan haciendo lo que ellos querían, lo que ellos pensaban, lo que a su parecer era lo correcto. Y este pero pone una brecha impresionante entre la voluntad de Dios y mi voluntad, entre los planes del Señor y lo que yo quiero hacer. Este pero nos aleja completamente de la voluntad de Dios, porque este pero truncó llamados. Por ejemplo, a Saúl le costó el llamado, ¿verdad? Él fue destituido como rey. Aquí acabo de dar el ejemplo. A Salomón también le costó mucho porque de ahí vino su ruina. Y en algunos casos no tuvo tanta trascendencia, en otros sí. Pero definitivamente a veces podemos leer estas historias y pensar, ay, qué bárbaros. Pero muchas veces nosotros caemos en lo mismo. Porque yo pienso que la voluntad de Dios siempre es clara y siempre es precisa. Es decir, cuando Dios habla, Él siempre nos habla de una forma clara. Las escrituras son claras en su voluntad para con nosotros. Sin embargo, lo que hacemos es que tomamos la voluntad de Dios, la juntamos con lo que a mí me parece y entonces acabamos haciendo una mezcla muy rara. Y entonces, probablemente, muchas veces yo no me encuentro viviendo en la voluntad de Dios por causa de mis peros, por causa de mis razonamientos, porque se mete por ahí mi parecer, ¿verdad? El ejemplo más claro de esto es cuando Dios nos manda, ¿verdad? Perdonar y nos manda no juzgar y nos manda no hablar mal de las personas, de cuidar, de controlar nuestra lengua, lo que decimos. Pero a veces yo pienso que hay personas que sí se lo merecen. E incluso yo puedo estar segura o a mi parecer podemos pensar equivocadamente que Dios está de acuerdo conmigo en que yo no perdone a alguien, en que a mí me caiga gordo a alguien, ¿verdad? Y que lo critique y que lo juzgue. Y podamos pensar como que a Dios también le cae gordo, ¿no? Y que entonces nosotros estamos bien porque esa persona se pasa. Y algo tan sencillo como eso, como el yo empeñarme en no perdonar a alguien, en seguir juzgando a alguien porque a mí no me parece, cuando la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Esto puede poner una brecha entre lo que Dios quiere hacer en mi vida y lo que realmente está sucediendo o lo que está pasando. Y a veces no me encuentro viviendo en las promesas de Dios por causa de mis peros, porque Dios me habló y fue claro y Él trajo dirección, así como lo hizo puntualmente con cada uno de los ejemplos que nosotros vimos, que acabamos de leer y muchos otros en la palabra de Dios. Sin embargo, nos vamos por un camino diferente, tomamos decisiones diferentes que van en contra y que nos separan por mucho de lo que Dios habló y de lo que Dios nos dijo. Es importante entonces que podamos meditar y reflexionar en que no debemos de permitir que nuestros peros, ¿qué quieren decir nuestros peros? Nuestras ideas, nuestro parecer, lo que yo creo que es más conveniente, lo que yo pienso que es mejor. En este caso, cuando Dios le dio la indicación a Jonás, no lo estaba mandando solo. No, Jonás no iba a ir solo. A lo mejor Jonás llegó a pensar que Dios lo estaba mandando solo, ¿verdad? Y que él iba a tener que pagar los platos rotos de lo que Dios le mandara hacer. Pero no lo estaba mandando solo. Dios constantemente nos está sacando de nuestra zona de confort, constantemente. Siempre hay desafíos
en los que Dios te saca de tu zona de confort. Y siempre hay cosas que Dios te pide que no tienen nada que ver con lo que tú harías, con lo que tú piensas, con lo que tú crees. Siempre Dios te va a mandar a hacer cosas que te incomoden. Y ahí es donde encontramos el propósito. Cuando hacemos aquello que a lo mejor no estaba en mis planes, ¿verdad? Aquello que a lo mejor no tenía nada que ver con la vida que yo había pensado vivir. Y ahora resulta que estás, no sé, levantado a esta hora cuando pensabas estar en tu cama todavía hasta tarde, ¿verdad? Escuchando la palabra del Señor. Porque Dios siempre está sacándote de tu zona de confort. Y lo que Él te manda, a veces, o la mayoría de las veces, no es fácil, no es sencillo, ¿verdad? Pero te coloca en la posición correcta para recibir la voluntad del Señor. Y aunque Él te pida cosas que a tu parecer son difíciles, Él va contigo. Él no te va a dejar solo. Si te está pidiendo algo, es porque Él te va a respaldar y Él te va a ayudar y Él te va a cuidar y Él te va a proteger. Y al final tú vas a ver el resultado, tú vas a ver el respaldo de Dios en tu vida. Y el ejemplo más claro de esto fue la muerte de Jesús. La forma en la que Dios decidió salvar al mundo no fue sencilla para Jesús. Y Él pudo haber puesto muchísimos peros, muchísimos peros para no morir en la cruz del Calvario. Él era hombre, murió siendo un hombre como nosotros. Murió en forma de hombre. Y seguramente se levantaron muchas cosas, ¿verdad? Y muchas razones por lo cual no hacerlo. Y sabes, muchas de ellas incluso con justa razón, ¿no? Cosas que él dijo, pues estos son bien ingratos. Él puede haber dicho, no se lo merecen, son bien ingratos, no me reciben, voy a sufrir mucho, me va a doler. Incluso él estuvo, dice la palabra que él clamó al Señor y le dijo, si te es posible, pásame a mí esta copa. Pero fíjate, el pero de él fue diferente, porque él le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mira, estos son los peros que tienen que existir. Cuando yo decido decirle, Señor, yo no entiendo, en verdad, no entiendo la forma en la que quieres que yo lo haga o la forma en la que quieres que yo viva o que enfrente esta situación, no lo entiendo porque va completamente contrario a como yo lo hago, a como yo estoy acostumbrado, a las decisiones que yo tomo. Y tú me estás pidiendo algo que me saca por completo de mi zona de confort. Pero lo que tenemos que decirle es, pero no se haga mi voluntad, no se haga a mi manera, sino a la tuya. Estos son los peros que valen la pena. Cuando yo decido morir a mi parecer y le digo que se haga como tú dices, que se haga como tú mandas, que se haga conforme a tu voluntad. Y esto nos va a acercar a vivir en el propósito y en las promesas que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, cuando se trata de un pero, donde le decimos al Señor, no, Señor, creo que como que no sabes de qué se trata esto, ¿verdad? Como que estás medio equivocado, porque Jonás puede haber pensado, este pueblo me va a tomar y me va a hacer trizas. ¿Y luego para qué? ¿Para que tú los perdones? No, mejor me voy a otro lado, mejor me voy a Dios, ¿verdad? Se levantaron muchos razonamientos para decidir hacer su voluntad. Gracias a Dios, la misericordia de Dios estuvo con Jonás y lo persiguió hasta que cumplió su llamado, y a lo mejor muchos de nosotros nos encontramos así.
que Dios nos está correteando para que dejemos de poner peros y entonces le digamos, sí, amén, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase como tú dices y no como como yo digo. Entonces yo creo que es tiempo de que podamos orar de esta manera, que este tipo de cosas no nos estorben. En verdad, Dios va contigo, aunque se oiga difícil, aunque no tenga nada que ver con tu lógica, con lo que tú harías, con lo que tú piensas. Si Dios te está hablando, Él te va a respaldar. Él lo va a hacer. Él tiene un plan mejor para tu vida. Él tiene una idea mejor. Las ideas de Dios siempre van a ser mejores que las tuyas. Entonces, así como Jesús le dijo aquel día en el Monte Calvario, dile, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Te amamos a ti, Señor. Te adoramos a ti, papá. Padre, yo quiero pedirte que tú no puedas encontrar ningún pero en mi vida, Señor. Porque estos peros solamente manifiestan la rebeldía, la desobediencia que hay en mi corazón, que se opone a tu voluntad, Señor. Padre, hoy quiero comprometerme, Señor, a sujetar todo razonamiento, Señor, todo razonamiento a tu voluntad, toda desobediencia a tu voluntad. Padre, que mis peros sean transformados en sí, Señor. Así lo haré. Papá, incluso si ha habido desobediencia y yo no me he dado cuenta y yo no me he percatado, Señor. Lo he disfrazado con otras cosas, Señor. He disfrazado mi desobediencia con pretextos, Señor. La he justificado de muchas maneras. Hoy perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Padre, quita si hay temor, si hay miedo en los corazones. Quítalo, Señor. Porque tú no nos dejas. Porque tú no nos abandonas. Y aunque las decisiones que podamos tomar, que tú nos estás mandando a tomar, el camino que tú nos mandes a tomar, posiblemente sea arriesgado, no sea fácil de caminar. Tú vas con nosotros y no nos vas a dejar y no nos vas a soltar y no te vas a apartar de nosotros. Al contrario, en nuestros momentos de debilidad, tú nos harás fuertes. En nuestros momentos, Señor, en los que flaquemos, tú estarás ahí para sostenernos, para guiarnos, para llevarnos de tu mano, para mostrarnos la salida, Padre, en el nombre de Jesús. Así lo creemos, Señor. Y hoy queremos ceder nuestra voluntad a la tuya. En el nombre de Jesús. Amén.